De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, vamos a ver en esta mañana el destino de los cristianos fieles. El destino de los cristianos fieles, tanto, hermanos, aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a ver a la iglesia en la tierra y vamos a ver a la iglesia en el cielo. Recuerde que Apocalipsis es un libro simbólico, número uno. Apocalipsis es un libro simbólico y nos va a enseñar por medio de símbolos. También, hermanos, recordar que la iglesia en el Apocalipsis estaba sufriendo mucho, estaba pasando tribulación. Dios tenía un mensaje para la iglesia que estaba siendo tribulada, para la iglesia que estaba pasando malos momentos. Entonces, hermanos, pareciera que en el Apocalipsis la iglesia se va a terminar, que el cristianismo se va a acabar, pero no es así, no es así. A pesar, hermanos, de que muchas veces vemos que cristianos dejan la iglesia, muchas veces vemos que las congregaciones parece que están quedando vacías, hermanos. La Biblia nos va a dar otro concepto, el concepto de Dios, no el concepto humano que nosotros podemos. Y hermanos, encontramos este pasaje. ¿Por qué comenzamos en el capítulo 6? Bueno, porque el capítulo 7 de Apocalipsis va a responder la pregunta que hay en el capítulo 6. ¿Cuál es la pregunta que tenemos en el capítulo 6? Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 va a contestar esa pregunta. Quiero hacer un poco a lo que hay alrededor de este texto. Comenzando en el capítulo 5, hay un libro o un rollo. Mire el capítulo 5, versículo 1, para que nos podamos concentrar y podamos ver, hermanos. Vaya conmigo ahí mismo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice el 5:1: y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono es Dios y el Cordero. Esto es el Padre y el Hijo. Son los que están gobernando el universo, el mundo entero. Ellos están en control de todo. El capítulo 4 nos podría decir, hermanos, que podríamos ver la vida desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de Dios. Y en el capítulo 5 encontramos, hermanos, el
necesitaba saber estaba ahí. Estaba un libro completo, escrito por dentro y por fuera. Pero lo único que quiero llegar es que ese libro o ese rollo está sellado con 7 sellos. Y del capítulo 6 en adelante, el rollo se va a empezar, hermanos, a abrir, se va a empezar a extender, se va a empezar a ver cuál es, hermanos, la revelación de Dios para la iglesia. Hay otras interpretaciones que dicen que, hermanos, era la revelación para el futuro, era la revelación que había pasado, era la revelación del momento, algunos lo llaman el premilenialismo, otros lo llaman, hermanos, para el futuro. Entonces, pero realmente lo que tenemos aquí, hermanos, es lo que el Señor ha dicho en todo el libro de Apocalipsis, las cosas que van a suceder pronto, las cosas que iban a suceder ya. Entonces, en el capítulo 6, comenzando en el versículo 1, se empiezan a abrir los sellos. Dice el 6:1. Vi cuando el Cordero se refiere a Cristo, hermano. El Cordero es Cristo, recuerde, Cristo es el Cordero inmolado. Recuerde que Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando la Biblia vemos aquí en Apocalipsis el Cordero, se está refiriendo a Cristo. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Cristo empieza a revelar lo que va a suceder. Y los sellos traen el mensaje, hermanos, de lo que va a suceder. Entonces, Cristo empieza a abrir el sello. Él es el único digno de poder abrir ese rollo. No hay nadie más de poder revelar, hermanos, la voluntad de Dios, solamente Cristo. Y en el capítulo 6, versículo 12, dice entonces, miré cuando abrió el 6º sello, se abre el 6º sello, ya se abrieron 5 sellos, no vamos a meternos en los sellos porque no es la idea examinar los sellos. Lo que quiero es que mire que en el 6.1 se comenzó a abrir el rollo, el primer sello, y en el 12 se abrió el 6º sello. Y el 6º sello dice, cuando abrió el 6º sello, el mensaje de lo que va a suceder, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar, y los reyes de la tierra, note, quiero que anote esa frase, los reyes de la tierra, los reyes de la tierra. Estamos hablando entonces que estamos en un evento de aquí de la tierra, de algo de aquí de la tierra, no del cielo todavía, aquí en la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes de la tierra, y los ricos de la tierra, y los capitanes de la tierra, y los poderosos de la tierra, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, que es Dios, y de la ira del Cordero, que es Cristo. Muchos han interpretado este pasaje como el día final, el día del juicio final, pero no es así, hermano. Este es un juicio temporal de Dios en el tiempo del primer siglo. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando el juicio final venga, según Pablo a los tesalonicenses, no habrá tiempo de nada. Según el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, del versículo 8 en adelante, cuando el día final llega, cuando Cristo venga en su segunda venida, no habrá tiempo de esconderse. Y aunque usted quisiera esconderse, no va a haber lugar, porque todo esto va a ser destruido. Entonces, estamos ante un evento, ante un juicio temporal de Dios aquí en la tierra. El juicio que Dios va a traer temporal aquí en la tierra. Dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El día del juicio nadie va a poder esconderse de la presencia de Dios. Nadie. No habrá tiempo. Entonces, estamos ante un evento temporal, un juicio temporal, hermanos, en este pasaje. Y lo que vamos al 17.
porque el gran día de su ira ha llegado. No el día final, el juicio temporal contra el imperio romano. No contra la iglesia, quiero que noten, no es contra la iglesia el juicio que Dios trae, es contra los que están atribulando la iglesia. Son el imperio romano que está atribulando a la iglesia, que no la deja comprar y no la deja vender, sino adora a la imagen que el emperador había hecho en aquellos tiempos. Y la pregunta entonces, ¿llega el gran día de su ira, de nuestro Señor y de nuestro Dios? Dice: el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. No, hermano. Antes de la ira de Dios está la paciencia. Antes de la ira de Dios está la paciencia. Dios es paciente. Dios tiene mucha paciencia. El apóstol Pedro, hablando para nuestros tiempos en su segunda carta, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Antes de la ira de Dios está la paciencia. Dios le da tiempo al hombre, al ser humano, de que el hombre busque a Dios, de que el hombre se arrepienta de sus pecados, de que el hombre venga a la presencia de Dios humillado. Pero también, hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. Llegó un momento cuando la paciencia de Dios se acabó. Es mucha la paciencia, sí, es mucha, pero llega un momento cuando la ira de Dios tiene que venir. Y usted y yo tenemos que considerar eso. Que Dios ha sido paciente con nosotros, pero que va a llegar un momento que su paciencia se va a terminar. Cuando su paciencia se rebasa, hermanos, el texto dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Sabe qué? Esa frase, porque el gran día de su ira ha llegado, ya no va a haber oportunidad, no va a haber nada que detenga la ira de Dios, ya no va a haber nada que pueda detener la ira de Dios. ¿Y quién va a poder, hermano? ¿Quién va a poder estar ante la ira de Dios y poderse mantener de pie? Esa es la pregunta que el capítulo 7 va a contestar. Y hermano, ya que la ira de Dios no venía contra su iglesia, sino contra el imperio, la iglesia también iba a ser afectada por lo que iba a venir. La iglesia también iba a ser afectada. Dijimos en el 6:12 que es el sexto sello. Quiero ponerlo en el contexto. El capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en la tierra por media hora. Note que en el capítulo 7 se hizo un paréntesis, no como desviándose, no como algo aparte. El capítulo 7 va a contestar esa pregunta que encontramos en el sexto sello. Ante el gran juicio de Dios que viene, el juicio temporal que viene ante el imperio romano, es esa pregunta, y el capítulo 7 la va a contestar. Porque la iglesia está allí y Dios va a traer juicio. Entonces encontramos esta parte de la escritura, hermanos, en el sexto sello. No está fuera de contexto, está en su contexto que debe suceder. Han escuchado los 144,000 sellados, ¿verdad? Algo que muchas veces nosotros los cristianos, hermanos, ¿qué quiere decir? Es una enseñanza que muchas veces, hermanos, pensamos que no puede estar al alcance de nosotros de entenderla. Pero vamos a ver, hermanos, esos 144,000 sellados primero. Este 144,000 sellados va a contestar quién puede sostenerse en pie. Después de que el apóstol miró que se abrió el sexto sello,
Todavía no se abre el séptimo sello. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, en el norte, el sur, en este y en el sureste, para que soplase viento alguno sobre la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Por un momento, hermanos, se va a detener todo. Va a venir el juicio de Dios. Piensen, hermanos, ¿cuánto aguantaríamos sin oxígeno? ¿Cuánto aguantaríamos sin oxígeno? Que se pare el viento, que no haya nada, que Dios diga, se va a detener todo el viento, todo el oxígeno, todo el nitrógeno, todo lo que hay en el aire. ¿Cuánto aguantaría? ¿Cuánto aguantarías tú, Rubén? ¿Aguantaría un minuto? Ayer estábamos intentando ver cuánto aguantábamos dentro del agua. ¿Cuánto aguantaríamos, Dani, dentro del agua? ¿Cuánto durábamos? ¿Unos 10 minutos? ¿10 segundos? No. Hermano, se separa todo el tiempo así de un solo. Me pregunto, ¿le deberíamos de dar honra y gloria a Dios porque Dios todos los días hace que tengamos el oxígeno, el nitrógeno y todo lo que necesitamos para la vida? Deberíamos estar agradecidos con Dios. Hermano, y el juicio que Dios trae dice que hay 4 ángeles que van a detener los 4 vientos. Recuerden, los vientos, según los profetas, simbolizan juicio, hermano, destrucción. Y estos vientos iban a soplar sobre la tierra. Y el propósito que tiene, según, dice el versículo 1, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El propósito, hermanos, que tienen estos vientos es hacer daño en la tierra. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? No hagáis daño a la tierra ni al mar. Entonces, el propósito de este viento es hacer daño en la tierra. Pero no, hermano, quiero que notemos esta idea. Dios tiene el control de todas las cosas, aún de los ángeles, aún del viento, aún del juicio. Dios tiene el control. Dios dice cuando un ángel se mueve, Dios dice cuando haya viento, Dios dice cuando se detenga, y Dios tiene todo el control en sus manos. Entonces, algo que también, hermanos, podemos ver es que hay ángeles, hermanos, sirviendo en la obra de Dios. Hay ángeles que están al servicio de Dios. Hermanos, y cuando Dios le dice a los ángeles, ellos tienen la orden de traer viento sobre la tierra, de traer daño. Pero cuando Dios les dice que se detengan, ¿se detienen o siguen? ¿Qué hacen los ángeles cuando Dios les dice deténganse? Obediencia total a Dios, los ángeles. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios dice detente? Dios, hermanos, los ángeles, cuando oyen la voz de Dios, la toman en serio, obedecen a Dios y hacen lo que Dios dice. Y entonces va a ser una destrucción, según el capítulo 7, versículo 1 al 3, va a ser una destrucción sobre la tierra. Los vientos iban a soplar sobre ellos y los ángeles van a hacer daño. ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene Dios? Miren lo que vamos a verlo otra vez. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también un quinto ángel, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Está sellado y su sello es de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles
a quienes se les había dado el poder, la autoridad de hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué se detienen los ángeles de hacer juicio? ¿Por qué se detienen? ¿Por qué se detuvieron? Ahí está la respuesta. ¿Por qué se detuvieron? Quiero que ustedes piensen en esto. Dios les pidió, pero hay un propósito. ¿Por qué ellos se detienen? ¿Y por qué ellos se detienen? Para el juicio que está a punto de suceder. ¿Qué nos llevó a Dios a decir: deténganse? Versículo 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos marcado, sellado en su frente a los siervos. Hermanos, el juicio se va a prolongar un momento hasta que los siervos de Dios sean sellados. ¿Necesitará Dios una marca para identificar a sus siervos? Sí, sí lo necesita, pero no una marca como la que usted y yo pensamos. Hermano, ahorita estoy pensando en estos sellos. ¿Qué piensa usted de los sellos? ¿Para qué sirven los sellos? Para identificarse, para marcar seguridad, pero también para protección. Vaya, porque este pasaje tiene que ver con Ezequiel capítulo 9. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1. Hasta el versículo 4. Dice el 9.1, Ezequiel 9.1 al 4. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía sus cinturas el tintero de escribano, y dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente. Marque esta frase: a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Jerusalén va a ser destruida. Jerusalén va a ser destruida. Cuando viene, eso ya lo sabemos y que sabemos que fue destruida. Pero cuando Jerusalén va a ser destruida, Dios le dice: marquen a los varones, versículo 4, pónganle una señal frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que hacen en medio de ella. Dios va a sellar, a marcar a aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Cuando Jerusalén iba a ser destruida, había hombres, había personas que les dolía ver la condición en la que se había convertido el pueblo de Dios. Les dolía el pecado que estaba pasando en medio de ellos. Les daba dolor el ver cómo el pueblo de Dios se había corrompido. Y Dios le dice a este escribano: séllalos, márcalos, a los que les duele, a los que gimen, a los que lloran al ver la condición en que se encuentra Israel. Quiero que los marque, quiero que los selle. Hermanos, versículo 5, y le dijo Jehová, versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponen una señal a su frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay personas dentro del pueblo de Dios que les duele, lloran internamente, ven cómo el pueblo de Dios se corrompe, ven cómo el pueblo de Dios vive en el pecado. Hay personas que les duelen, y a esas personas Dios les dice: séllalos, márcalos, para que cuando venga la destrucción ellos puedan ser protegidos. Otro ejemplo claro sería, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, cuando Dios iba a traer el juicio sobre Faraón y sobre Egipto, dijo: marquen los dinteles de la casa con la sangre del cordero, del animalito, no de Cristo, sino del animalito. Marquen ahí en la entrada de la puerta con la sangre de ese animalito. ¿Para qué, hermanos? La casa que estaba marcada con esa sangre, el primogénito no moría, pero la que no estaba marcada, el juicio de Dios la alcanza. En Apocalipsis, Dios va a marcar, a sellar a aquellos que ignoran al ver la situación que se está viviendo, aquellos que les duele en el corazón ver cómo está sufriendo el pueblo de Dios, aquellos que no aceptan el pecado, aquellos que no aceptan la inmoralidad, aquellos que no aceptan la maldad, porque la ira de Dios ha llegado. Y a ellos les duele ver cómo se está viviendo. Dios dice: séllenlos para protegerlos, para cuidarlos, para que en el juicio no tengan que destruir. Eso es lo que está pasando, hermanos, en Apocalipsis. Dios va a marcar a aquellos que mantienen su vestidura blanca. Hermano, yo no necesito una marca física. En Ezequiel es una marca física, en Egipto fue una marca física, en Apocalipsis es una marca simbólica. El cristiano tiene dos sellos, según Dios. Primer sello, este sello de Apocalipsis capítulo 7, este sello, hermanos, de Apocalipsis capítulo 7 no es el sello del Espíritu Santo, porque el cristiano, cuando es bautizado, es perdonado sus pecados, es sellado con el sello del Espíritu Santo, el sello de la promesa. Pero este sello en Apocalipsis capítulo 7 es otro tipo de sello. Si saben que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Que le pertenecemos a Dios, que Dios ha prometido llevarnos al cielo, según Efesios capítulo 1, versículo 14 en adelante, versículo 12 en adelante. Pero este sello, hermanos, según Apocalipsis capítulo 3, capítulo 7, versículo 3, no se trata del sello del Espíritu Santo. Es el sello de la fidelidad a Dios. En Ezequiel Dios sabía quienes lloraban de corazón al ver la situación que se estaba viviendo. En Apocalipsis, Dios sabe quiénes son los que de corazón realmente le quieren adorar, de que le quieren servir. Dios sabe realmente quiénes son sus siervos.
Mire, segunda Timoteo capítulo 3, si no me equivoco. Quiero que veamos este sello. Versículo 19, alguien que lo lea, capítulo 2, versículo 19, segunda Timoteo 2, 19, alguien que lo lea. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, ¿cuál es el sello? Según ese pasaje. ¿Cuál es el sello? ¿Conoce el Señor? Hermano, el Señor conoce a los que son suyos, a los que son fieles, a los que le adoran de corazón, a los que le sirven de corazón, a los que le glorifican, a los que le honran. Dios los conoce. Ese es el sello de Dios. Dios conoce a los que son fieles. Dios conoce a los suyos. Entonces, en Apocalipsis lo que teníamos, hermanos, es un sello de fidelidad. Detente, le dijo a los ángeles, antes de traer el Cristo. Necesitamos proteger a los cristianos que están siendo fieles, que se están manteniendo firmes en medio de la tribulación. Necesitamos protegerlos, tenemos que darle protección, dice Dios. Hermanos, no nos vayamos a leer el segundo Timoteo. Dios sabe, Dios conoce a los que son de Él. Dios los sabe identificar. Dios sabe quiénes de los que estamos aquí le somos fieles. Dios sabe, hermanos, si usted y yo lo hacemos de corazón. Dios lo sabe. Usted no sabe si yo lo hago de corazón. Usted no sabe lo que hay dentro de mi corazón. Usted no me puede juzgar a mí porque usted no me puede decir, yo sé, no, usted no conoce mi corazón. El único que conoce mi corazón es Dios. Y si nos quedáramos con esa interpretación del texto, diríamos, amén, solamente Dios me puede juzgar. Pero sabe que el texto dice algo más. ¿Qué dice el texto según Timoteo 2, 19? El Señor conoce a los suyos, pero que luego que dice, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, eso sí lo podemos ver usted y yo. Aquel que comete pecado, aquel que comete maldad, aquel que comete injusticia, aquel que hace iniquidad, eso sí lo podemos ver nosotros. Y en base a eso nos podemos dar cuenta si realmente somos de Dios o no somos de Dios. Cuando vemos la iniquidad, cuando vemos la maldad, si usted ve iniquidad, si usted ve maldad en mí, en mi vida, de lo que yo hago, de mis acciones, de mis actitudes, usted se va a estar dando cuenta, no le pertenece a Dios. Es cierto, Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros podemos ver las acciones y las actitudes y la conducta de todos nosotros. Y usted y yo nos podemos dar cuenta si somos de Dios. Ese es el sello, hermano, del Apocalipsis. Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe en Apocalipsis quiénes están dispuestos a serle fiel hasta la muerte. Y hasta el día de hoy Dios sabe quiénes de los que estamos aquí estamos dispuestos a ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Nosotros solamente podemos ver las acciones de cada uno de nosotros. Si hay maldad, si hay iniquidad, si no hay consagración, si no hay servicio, nos estamos dando cuenta que no somos de Dios. Entonces encontramos, hermanos, que Dios detuvo el juicio para sellar. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro. ¿Cómo dice? A los cristianos. Fíjense que Juan usó la palabra cristiano.
Juan usó la palabra siervos, a los que sirven, a los humildes, a los que se quitan la toalla, a los que prestan su servicio a Dios. A eso vamos a sellar, dice, hasta que hayamos sellado en su frente, hasta que hayamos sellado en frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién puede sostenerse en pie ante la ira de Dios? Siervos. ¿Quién, hermano? Los siervos. Los sellados, los que son fieles a Dios, los que se consagran a Dios, los que sirven a Dios, los que se mantienen fieles al Señor, los que entregan su vida a Dios. Eso se puede mantener de pie, hermano, ante la ira de Dios. Eso van a estar de pie ante la ira de Dios. No va a llevarle la contra de Dios, sino que Dios le va a ofrecer protección, Dios le va a ofrecer, le ofrece seguridad, y los juicios de Dios no lo van a tocar. Yo les pregunto, hermano, ¿hemos sido sellados nosotros con el sello de la fidelidad? ¿Nos identifica Dios a nosotros como que le pertenecemos a Él? ¿Nos identifica Dios como sus siervos? Juan dice que el juicio de Dios se detuvo momentáneamente para ofrecer protección a aquellos que le eran fieles a Dios. Hermanos, y de ahí encontramos del versículo 4, empieza a decir a 12,000 de este, 12,000 de la otra. Si se da cuenta, son 12 tribus. Pero el pasaje simbólico habla de 12 tribus, pero si se da cuenta, nunca habla, hermanos, del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque para el tiempo del primer siglo, para el tiempo después de la muerte de Cristo, el pueblo de Dios cambió. Ya no es la nación de Israel, figurativamente como ir a la nación de Israel. El pueblo de Dios ahora es la Israel espiritual, la iglesia. Todos los cristianos vienen a ser el pueblo de Dios. Un número que cuadra con los 144,000 es, si usted multiplica 12 por 12, son 144,000. Y ese, hermanos, es un número completo en 2. Eso quiere decir, hermanos, que simbólicamente Dios sabía cuántos en la tierra le eran fieles. Dios tenía el dato cuántos habían que eran fieles, cuántos cristianos fieles había en la tierra. Y todos los que eran fieles iban a ser sellados, iban a ser protegidos por Dios, porque su juicio venía sobre la tierra. Importante la fidelidad a Dios. Importante, hermanos, que Dios diga, quiero que sellen a los siervos de reserva. Te voy a traer juicio sobre reserva y le voy a ofrecer protección. Son míos, nadie me los puede tomar. Ese es el resultado esa es la respuesta a la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Solamente aquellos que tienen el sello de Dios. Solamente aquellos que se identifican como siervos de Dios. Solamente aquellos, hermanos, que Dios los considera que le pertenecen a Él. Del versículo 9 en adelante, note lo que dice, cómo comienza. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han enaltecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Del versículo 1 al 8, encontramos la iglesia en la tierra, y Dios va, hermanos, a proteger en ese número simbólico a todos aquellos que están siendo fieles. Y nos habla, hermanos, de un completo en la tierra. Todos los cristianos fieles van a ser protegidos por Dios en medio del juicio. Dios sabe, hermano, quiénes son sus fieles. Dios los conoce. Pero ahora, en el versículo 9, hermanos, en el versículo 9 encontramos a la iglesia en el cielo. Se escucha muy como algo inalcanzable. La iglesia en el cielo. Y dice el pasaje, hermanos, después de que escuchó lo de los 144,000 que simbolizan a todos los cristianos fieles en la tierra, tanto los 144,000 es un número simbólico, simbolizan todos los cristianos fieles en la tierra en el primer siglo, pero también tiene aplicación para nuestro tiempo. Dios conoce todos los que somos fieles en la actualidad. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Luego de eso dice que miró y una gran multitud. Ya no, hermanos, ya no miró 144,000, miró una gran multitud, pero esta gran multitud no estaba en la tierra. No estaba en la tierra. Porque dice el texto, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Dónde estaban ellos, la multitud? En el versículo 15, delante del trono de Dios. delante del trono. Y el versículo 9 también dice que están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con coronas en la mano. ¿Cuántos hay, hermanos? ¿Cuántos son los que hay delante del trono del Cordero? ¿Cuántos? Cuéntenos. ¿Cuántos hay? Según el versículo 9. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántas personas hay? Ya no se podía contar. Lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 16, las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, una de las cosas que nos desanima es ver cómo cristianos dejan la iglesia del Señor. Y nos duele, nos afecta muchas veces. Pero nos debe de motivar, nos debe de animar, que son miles y miles y miles de hombres y mujeres fieles a Dios, que la Biblia lo presenta como una multitud porque no se puede contar. Personas que han sido fieles a Dios de todos los tiempos. Note lo que dice el versículo 9. Miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar. ¿De dónde? De todas las naciones, de todas las tribus y de todos los pueblos y de todas las lenguas que estaban delante del hermano. Las personas que han sido fieles, los cristianos que a pesar de las tribulaciones y a pesar de los problemas, que a pesar de las necesidades, se han mantenido fieles a Dios. Dice el apóstol Juan, hay una multitud, no se puede contar. Pensaríamos que, hermanos, que no hay cristianos fieles. Sí los hay, sí los hay. Y eso nos debería de motivar. Y debería de motivar a la iglesia en el primer siglo a mantenerse fiel a Dios, sabiendo que la fidelidad a Dios
lo iba a llevar a estar delante de la presencia del Cordero. Son muchos los que dejan la iglesia, pero es una multitud la que está en la presencia del Cordero, porque han sido fieles a Dios al final. De todas partes del mundo, hermano, de todas partes del mundo. En vez de que miremos y nos decepcionemos por los que se van, animemos, motivemos por los que, hermanos, han sido fieles a Dios y ahora están delante de la presencia de Dios y del Cordero. Y dice, hermano, que tenían vestidos de ropa blancas con palmas en las manos. Habla, hermanos, de que mantuvieron una vida de fidelidad, de santidad a Dios y que eran vencedores, porque el capítulo 3 eran victoriosos. El capítulo 2 ha dicho que los que sean vencedores serán vestidos de vestiduras blancas, símbolo de victoria, y tenían palmas en la mano. Hermano, ¿alguien recuerda un pasaje donde tengamos palmas? Tengamos palmas, hojas de palmas. Un pasaje muy... Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, traían palmas en la mano. ¿Por qué traían palmas en la mano? ¿Símbolo de qué? ¿Cómo era? ¿Había tristeza? Había gozo, había alegría, había satisfacción. Hosana al Hijo de David. Ha llegado la salvación. Había felicidad, estaba lleno de gozo el pueblo de Israel, que sabemos que fue un gozo temporal. Hermanos, los que están en la presencia del Cordero no solamente han salido victoriosos, están gozosos, simboliza, tienen palmas en la mano, símbolo de gozo, de alegría, porque han vencido, porque han pasado de esta vida terrenal a la vida espiritual y han sido fieles a Dios y ahora son victoriosos y están en la presencia del Cordero. Y no solamente lo demuestran porque tienen las palmas en las manos, sino que dice, y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Bendito Dios porque nos ha salvado. Bendito Dios por la salvación. Por eso el escritor a los hebreos, cuando le escribe a la iglesia que está caída, hermano, que está paralizada, en el capítulo 2 y su versículo 1, el escritor a los hebreos le dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los profetas, por medio de los ángeles, fue firme y la transgresión y desobediencia recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Es grande la salvación? Sí, hermano. Lo que Dios nos ha ofrecido a través de Cristo Jesús es lo más grande, es lo más maravilloso, es lo más por lo que el hombre puede luchar, por la salvación. ¿Cómo escaparemos si no nosotros si descuidamos una salvación? Hermano, usted y yo podemos descuidar todo lo que usted quiere en esta vida, menos la salvación. Porque la salvación es tan grande que nos va a llevar a estar ante la presencia del Cordero en la eternidad. Usted y yo hoy estamos adorando a Dios por fe, pero va a haber un día que vamos a poder estar frente a frente. Ya no de fe, sino ahora viendo cara a cara. Y tanto que a veces cantamos en presencia esta vez. Hay que ser fieles al Señor. El Apocalipsis dice que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermano,
vemos un pequeño adelanto de lo que van a estar haciendo los fieles en la eternidad, de lo que hace uno después de que pasa de este mundo. Yo sé que la muerte es dolorosa, yo sé que nadie quiere pensar en la muerte, yo sé que no queremos ni tan siquiera mencionarla, imaginarla, pero nosotros los cristianos debemos de saber que después de la muerte no se ha acabado eso, que si somos fieles a Dios vamos a estar delante del trono de Dios, felices, contentos. Ahora sí, hermanos, ya sin sufrimiento, ya sin tristeza, ya sin pasar tragos amargos. Ahora sí, por toda la eternidad. Y nos muestra un ejemplo, nos da una enseñanza, hermanos, como diríamos, un tráiler si usáramos un ejemplo del cine, nos da un tráiler. ¿Qué van a estar haciendo qué hacen los cristianos después de que mueren? Están delante de la presencia del Cordero, cantando, adorando, alabando a Dios. Yo me pregunto, ¿usted quiere ir al cielo a adorar a Dios? No, ¿queremos ir realmente? ¿Quiere adorar a Dios aquí? ¿Cómo vamos a ir a hacer, hermano? Adorar, a exaltar el nombre de Dios. Termino, porque el tiempo se va. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y él mismo va a contestar la pregunta. Juan le dijo: yo, Señor, tú lo sabes, tú mejor sabes de dónde. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han blanquecido y las han blanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están, esta es la razón, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Cuál tribulación va a venir? No, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué quiénes son estos? Bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación, pero tienen sus vestidos blancos y los han lavado en la sangre del Cordero. Hermano, ¿qué significa tener esa ropa blanca? ¿Qué significa que sus vestidos hayan sido lavados en la sangre del Cordero? Una vida entregada, dedicada, consagrada a Dios. Lo único que puede limpiar la parte espiritual es la sangre del Cordero. Lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados es la sangre del Cordero. La sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Estos habían limpiado su vestidura en la sangre del Cordero. Se habían mantenido fieles a Dios, pero no solamente se habían mantenido fieles a Dios, se habían mantenido puros, se habían mantenido limpios. Y esa era la razón, ese es el motivo por la cual estaban delante del trono de Dios. Sus vidas eran una vida santa, sus vidas eran vidas consagradas a Dios. En su corazón no había maldad, en sus pensamientos no había malos pensamientos. Yo le pregunto a usted, y me pregunto a mí, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hay necesidad de pedirle perdón a Dios? ¿Hay necesidad de lavar su ropa, de limpiarla en esta mañana en la sangre del Cordero? Lo único que nos puede perdonar de nuestros pecados es la sangre del Cordero. Si usted ha estado lejos de Dios, si usted ha estado con malos sentimientos, con malos pensamientos y quiere estar en el cielo, bien puede, pero necesitamos lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero. Si aún es cristiano, puede venir y lavar sus pecados en la sangre del Cordero. La iglesia en la tierra, Dios le ofrece protección cuando es fiel, cuando se consagra y se dedica a Dios.
la iglesia en el cielo, la fidelidad a Dios nos va a llevar a estar en la presencia de Dios. Si somos fieles a Dios, alguien a mí. Amén. Yo le bendiga a mis hermanos. Pensemos en esto. Si tenemos el sello de Dios, pensemos, ¿dónde queremos pasar la eternidad? Ya no dejemos los cultos de adoración. Ya no dejemos las reuniones de la iglesia. Ya no estemos peleando entre nosotros. Ya no estemos teniendo malos pensamientos, malos sentimientos. Ya no, hermanos, nos hagamos daño los unos a los otros. Si queremos ir a la eternidad, en la eternidad tendremos que adorar a Dios. Y allá no habrá maldad. Les invito, mis hermanos, a que lavemos nuestra ropa, que limpiemos nuestra vida en la sangre de Cristo.